Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de La Caja de Pandora, un espacio donde interpretamos el mundo a través de la filosofía, los debates éticos, la historia y el feminismo. Soy Pinche Lore, ya sabe, su amiga y feminazi de confianza. Hoy hablaremos de un tema que ha marcado la historia y sigue siendo central en la geopolítica actual. Me refiero al conflicto entre Israel y Palestina. Este episodio busca ser un ABC del tema, pensado para quienes desean entender las causas, los orígenes y la situación actual. Para ayudarnos a comprender este complejo conflicto, tengo el honor de contar con un experto en la materia, que es Ezequiel Coppel. Ezequiel es un periodista argentino especializado en Medio Oriente, nacido en Buenos Aires. Estudió periodismo, fotografía y cine en su ciudad natal, complementando su formación con estudios de fotografía periodística y documental en Tel Aviv. A lo largo de su carrera, Coppel ha residido más de una década en países clave de la región, incluyendo Israel, Cisjordania y Egipto, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de las dinámicas sociopolíticas y culturales de Medio Oriente. Es autor de varios libros que analizan la complejidad de esta región, entre ellos, La disputa por el control de Medio Oriente, un siglo de conflictos, del Imperio Otomano a la actualidad, 2016, donde explora los eventos históricos que han moldeado la geopolítica actual de la zona. Medio Oriente, lugar común, 7 mitos sobre la región más caliente del mundo, 2021, en el cual desmonta estereotipos y ofrece una visión crítica sobre las percepciones occidentales de Medio Oriente. Su experiencia en el terreno y su capacidad para contextualizar eventos actuales lo convierten en una voz autorizada en temas relacionados con esta región. Bienvenido, Ezequiel, muchas gracias. Esta es tu casa, aquí en México y aquí en este espacio de la virtualidad. Ezequiel, para entender el conflicto necesitamos remontarnos a sus raíces, ¿cierto? ¿Qué aspectos históricos son claves para comprender los orígenes del enfrentamiento entre israelíes y palestinos? Ya que sobre este tema se suele escuchar muchas opiniones, siempre, ¿no? Hay muchas opiniones sobre este conflicto, pero la mayoría de ellas basadas en el prejuicio. De hecho, estaba analizando otros conflictos que hay que siguen vigentes, Cachemira, el tema de Pakistán con India, en Chechenia, que se calmó un poco también en los 2000, fue cuando estaba muy intenso y ya del 2010 para acá bajó. O sea que hay varios conflictos más o menos similares, o sea, hay un conflicto territorial, pero el de Israel y Palestina es como que se escucha más, como que si tuviera parte un altavoz en sí. Entonces, ya que tú eres el experto en este tema, te he escuchado, te descubrí escuchándote creo que era Le Monde Diplomatique, en varios entrevistas. La verdad es que me gustó mucho cómo explicas esta situación que es tan compleja y que usas como herramienta la historia. Que sin la historia no puedes estar entendiendo, ¿no? Lo que pasa. Entonces, Ezequiel, si nos pudieras armar un ABC de dónde viene este conflicto, por favor. Muchas gracias. Complicado, Sí, 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 ya un sé, poco sí, es complicado. un Yo mundo. primero, Lore, iría a analizar eso que dijiste vos, de por qué al mundo le importa tanto, es decir, por qué al mundo le presta atención mucho a este conflicto y no le presta atención o se ha olvidado de otros conflictos. Yo creo que hay una trampa cuando se dice eso. Yo creo que el tema es que siempre al mundo le interesó esa parte de la región, es decir, y específicamente lo que es la zona, lo que los judíos conocen como Eretz Israel, la tierra de Israel, los cristianos llaman Tierra Santa y los palestinos la conocen como Palestina. Es un lugar donde coinciden las tres religiones monoteístas. Es decir, en Jerusalén mismo está el lugar más santo para el judaísmo en todo el mundo, está el lugar más santo para el cristianismo en todo el mundo, y está el tercer lugar más santo para el Islam. Es decir, si incluso uno analiza la historia pasada, es una zona y un territorio que ha reverberado en las mentes
de las poblaciones extranjeras, siempre, directamente. Solamente basta pensar en todo lo que ha provocado las cruzadas, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, todo lo que ha movilizado. Yo creo que siempre va a interesar esa zona del mundo, a la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hay una trampa en el sentido de, mucha gente dice, ¿por qué se presta atención ahora a lo que pasa en Gaza o en Israel y no se presta atención a lo de Sudán? No, bueno, tendríamos que corregir y decir que también se presta atención a lo que pasa en Sudán, pero no olvidar que bueno, lo que pasa ahí siempre va a reverberar en las mentes y en las almas de las personas que pululan este planeta. Ahora, poner un comienzo histórico al conflicto, bueno, se debate mucho. Yo, bueno, haría un recorte y pensaría que esta ronda o estos últimos siglo y algo, siglo y medio de conflicto entre israelíes y palestinos, podemos poner un comienzo en el desarrollo del sionismo, es decir, a fines del siglo XIX. Y podemos ponerle como una segunda parte, un segundo comienzo en la Declaración de Balfour, promulgada por la Corona Británica en 1917. Yo creo que a partir, eso no, digamos, no, es muy, ¿cómo puedo decir? Tirante poner cuándo empieza este conflicto. Yo le pondría esos dos puntos, esas dos partidas, como una especie de hoja de ruta para analizarlo más en su periodo actual. Y yo creo que vamos a decir, el desarrollo del sionismo moderno, la decisión de un grupo de judíos europeos de tratar de crear un Estado nacional judío en la tierra de pasados judíos, luego el apoyo de la corona británica, junto a lo que fue a principios del siglo XX, el desmembramiento del Imperio Otomano en Medio Oriente y la creación de estados nacionales, yo creo que ahí le pondría una especie de eje de comienzo. Muchas veces yo teniendo discusiones con algunos conocidos israelíes que tuve la oportunidad de conocer justo en Argentina hace ya como 20 años, de mochilera. Me acuerdo que en ese entonces me decían, es que el conflicto es territorial, no religioso, me decían ellos. Pero Mm, hace 20 años obviamente mi noción era muy, pues lo que pudiera tener alguien en sus primeros 20 años, ¿no? O sea, que sí escuchas mucho porque en las noticias siempre ha estado, crecimos con eso, creo yo. Este, entonces, no tenía tan presente cuál era la situación justo en Palestina, ¿no? Y lo que dices tú, bueno, el que hay un problema en Sudán, no tiene nada que ver ¿por qué no se concentran en Sudán y por qué siempre aquí? No, bueno, sí, aparte vamos a dar y decir, también está el problema en tal región, ¿no? Y no, y sin desestimar de que Israel y Palestina, pues ahí sigue, ¿sí? No es como que me voy a ir con otras cámaras y me voy para allá. mm, Ahora, en lo que me cuentas como este recuento histórico, traté de hacerme yo una línea perfecto. cronológica como de los eventos, así como para también em, situarme. Y dije, no, no, no me voy a ir antes del año cero. Dije, me voy a venir del cero para acá porque ya, dije, no me quiero ir ya. Entonces me puse justo en la Edad Media, ya cuando ya cae el Imperio Bizantino, que era todavía el que estaba a cargo de todas las regiones sagradas, cae ya por los primeros musulmanes, que es creo que el califato de Omeya. Entonces cae y ya a partir es una región en la que el Islam toda la vida va a estar, culturalmente hablando. O sea, porque luego llega el califato de los turcos, de los otomanos. Esto ya cuando cae, o sea, se está prácticamente ahí es como del 600. Del 600 a 1492 prácticamente va a estar con los Omeya y luego ya llegan los otomanos, pero pues los otomanos también eran musulmanes. Distintas maneras de entender, me queda claro.
cómo era el mundo otomano y cómo quizás son otras culturas. Pero a lo que voy es que toda la vida ha sido, bueno, no toda la vida, al menos del cero para lo que viene aquí no sé, los 2025 años que llevamos, ha sido una región donde, al menos culturalmente, aparte todos son islámicos, Yo pondría el 1100, la verdad. ¿sí? Eh, Más para... y a ver, yo creo que también, de vuelta, sí, sí es otra trampa. Es decir, se dice, Mm, por ejemplo, los judíos dicen, es nuestra tierra, porque es la tierra de nuestros antepasados, y nosotros, pongámosle, hace 3000 años, controlamos y dominamos el territorio. Es decir, y por el transcurso de 1000 años, más o menos, dominamos el territorio con idas y vueltas. Entonces, eso nos otorgaría un derecho casi de nacimiento. Yo creo que también se olvida eso, que los musulmanes o diferentes gobiernos musulmanes, poblaciones musulmanes, controlaron con algunos detalles el ujú, territorio casi desde el año 1000, bueno, 1000 y algo, a partir de Saladino, hasta el desmembramiento del Imperio Otomano, casi con una continuidad eh, sin sobresaltos. Hubo mm, pequeños periodos. Entonces, bueno, yo creo que también vuelve a ser una trampa eso en el sentido de, los musulmanes también pueden decir que nosotros estamos hace 1000 años bajo control del territorio. Y termina siendo casi una discusión de sordos. Puede decir, yo estuve antes, vos estuviste después, vos estuviste mucho tiempo, vos estuviste menos tiempo, etcétera. La verdad que Jerusalén, el territorio, hablar de un territorio puro, de control puro, me parece una trampa. Es decir, el territorio lo han controlado persas, lo han controlado otomanos, mamelucos, cristianos, romanos, judíos. Es decir, ha pasado por sí, mongoles, ha pasado sí, por sí, 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 sí. todo tipo de manos, la verdad. Yo creo que eso entra en una especie de disputa ahí, empieza lo que es, más que más que la disputa territorial, la disputa religiosa. Y volviendo a lo que decías vos, que hace 20 años un grupo de israelíes te dijo que era un conflicto territorial, yo sigo creyendo que es un conflicto territorial. Yo Mm, creo que hace 20 años para acá, yo creo que muy poca gente cree que es un conflicto territorial. Yo creo que también ese cambio que vos me dijiste que hace 20 años te lo dijeron, ujú, me parece que también habla de cuál es lo que es el cambio incluso de los pensamientos mayoritarios de la población israelí. Capaz que 20 años atrás, un poquito más, estaba la esperanza de los acuerdos de Oslo, de poder llegar a una mm, salida negociada. Yo creo que hoy mucha gente, incluso de ambos lados, cree que es un conflicto religioso, y cuando es un conflicto religioso, bueno, no hay ningún tipo de solución, porque en un ya. conflicto religioso tiene que primar eh, la verdad de la religión, y es un La conflicto ley de Dios, religioso, ¿no? sí, y no hay atajos, o no hay acuerdos, porque decir, de alguna manera uno tiene que triunfar sobre el otro, porque yo tengo la verdad religiosa. Y yo creo que ahí viene otro tema, que mucha gente dice, no, no, es un conflicto religioso porque el problema de la cuestión es el monte del templo, como nosotros los judíos llamamos al lugar, y los musulmanes lo llaman Haram el Sharif, donde estaba el antiguo templo judío. Luego destruido, luego en esa zona se construyó la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, etcétera. Entonces dicen, no, bueno, bueno, viste que es un conflicto religioso, porque el conflicto es por Haram el Sharif. Y yo digo, bueno, bueno, puede haber un arreglo territorial para el lugar, de control. Entonces termina siendo un conflicto territorial. Es decir, si un arreglo territorial del lugar puede arreglar un conflicto religioso, es un conflicto territorial, no es un conflicto religioso. Ya. Y por ejemplo, tú que justo has vivido en esa zona, ¿en qué años estuviste viviendo, por ejemplo, en Israel? ¿O has ido y venido más bien, vas y vienes? No, no, a partir del 2012, la segunda intifada, me fui a vivir ahí. Y voy todo el Ah, tiempo. en lo más candente entonces, en la Sí, segunda sí, etapa más candente. sí, sí, sí. Yo creo que fue, a ver lo que fue el día a día, era, no creo que hubo otro momento de mayor, ¿cómo se puede decir? Previo Paranoia. a. Ajá. Previo ahora, yo creo que incluso yo cuando llegué a Jerusalén me acuerdo que no tomaba ningún autobús, pues los autobuses explotaban por todos lados. Entonces me acuerdo que hacía largas distancias para estudiar caminando porque todo explotaba, la verdad. Y no, después viví más de 10 años y después vuelvo todo el tiempo. Vivo varios meses ahí. Ezequiel, aprovechando que mencionaste la intifada, la segunda intifada, si nos pudieras un poquito decir qué es la segunda intifada,
ubicando que mucha gente no. Sí, tendríamos que hacer un gran raconto, porque lo dejamos en la creación del sionismo en 1890, luego Ya, pasando a la creación sí. de Balfour, 1917. Vamos a ponerle que más adelante hubo una lucha, estamos haciendo un gran resumen, en lo que es el 47, 48 y 49, luego que fracasasen arreglos, particiones, etcétera, entre palestinos e israelíes. Los israelíes ganan esa guerra, o los sionistas ganan esa guerra, y al ganarla se convierten en israelíes porque crean su Estado nacional. Se produce una catástrofe para los palestinos, que es que los israelíes expulsan a cientos de miles de palestinos de sus poblados. Otros palestinos conocen a la guerra de independencia israelí, la conocen como la Nakba palestina, como la catástrofe. Esas zonas donde los palestinos más o menos en mayoría se instalan, es lo que es Cisjordania y Gaza, pero Cisjordania es controlada por el reino de Jordania y Gaza es controlado en ese momento, el 48, por el reino de Egipto. La Más adelante, Nakba, perdón que te interrumpa, ¿la Nakba es decime, en el 47 o es antes? es el 40, empieza a partir, la Nakba los palestinos la consideran a partir de que se aprueba la resolución De del 29 de Israel. noviembre del Ah, 47 para partir del territorio. Y ellos ah, consideran que sí, que es desde noviembre del 47 hasta ya. enero y febrero del 49. Es decir, lo que va de noviembre del 47 hasta mayo del 48 se produce Mm. una expulsión de determinada cantidad de palestinos, y lo que va desde mayo del 48 a febrero del 49, en enero del 49 se produce otra determinada cantidad de expulsión de palestinos. Orquestada ya en ese momento por las autoridades judías que había, porque digo, apenas estaba creando el Estado de Israel, o ya con el Estado de Israel, porque estaba entre que saliendo el mandato británico y ya El empezaba Estado de Israel se crea en mayo del el 48. 48. Expulsiones hay antes de mayo del 48. Es Ah, decir, ok. Israel avanza sobre territorio. La partición del 47 agarra el territorio de Eretz Israel, como nosotros los judíos conocemos el territorio, que es tierra de Israel, o como los musulmanes lo conocen como Palestina, y lo divide en dos. El gran problema de esa partición es que un territorio iba a estar controlado prácticamente por más de un 95% de árabes, y el otro territorio iba a ser mixto. El alocado al territorio judío o al territorio que luego se va a convertir en Israel, que igual se va a extender, eh, iba a haber una población cercana a 500.000 judíos, 400.000 árabes. Mm, Entonces, bueno, hay todo un debate. Es decir, siempre se buscó expulsar palestinos para hacer un territorio más homogéneo. Es decir, el plan del sionismo siempre fue el mismo: mayor cantidad de territorio con menor cantidad de árabes dentro. ¿Hubo un plan maestro o esos palestinos fueron expulsados en el calor de la guerra porque muchas veces eran poblaciones que se resistían al avance israelí e incluso producían ataques hacia las comunidades judías? La verdad está en el medio. Expulsiones de palestinos hubo masivas, es decir, hubo cerca de 700 poblados arrasados, etcétera. Hubo otros territorios que se mantuvieron porque, bueno, no presentaban resistencia o hicieron arreglos con diferentes poblados judíos, de alguna manera. También hay un contrafáctico, que es, ¿qué hubiese pasado si los árabes hubiesen ganado? ¿Hubiesen expulsado también a los israelíes, a los futuros israelíes, judíos? Bueno, eso nunca se va a saber. Eso es un ya. contrafáctico. La cuestión sigue. Israel en esa guerra, es decir, este territorio, ponele que más o menos era 45% para el Estado palestino, 50% para el Estado judío, a pesar de que te digo que la diferencia estaba que el Estado judío no iba a ser homogéneo judío, iba a estar bastante Mixto. mezclado, mixto. Israel avanza sobre otro 28%. Israel, cuando termina la guerra en el 49, controla el 78% del total del territorio. 78% del 100. Luego del 77 hay otra guerra. El Estado palestino no se crea ni en Gaza ni en Cisjordania, es decir, ni Jordania ni Egipto fomentan un Estado palestino en esos territorios. Es para hablar horas de esto, es decir, también no lo querían fomentar porque se decía que toda la Palestina estaba ocupada, pero hay una guerra en 77, digamos que de alguna manera Egipto, Perdón, sí, la guerra de la de seis los días, del 6 días, 77, famosos 6 días, ya. que se produce porque Nasser un poco, digamos, que provoca a los israelíes. Tiene un génesis antes con una disputa siria-israelí. Vamos a un gran resumen.
Bueno, Israel hace un ataque sorpresa, destruye a las fuerzas egipcias, termina ganando a los jordanos, Israel ocupa la franja de Gaza, que lo tenía Egipto, y Cisjordania, que lo tenía Jordania. Y a partir de 1967, Israel controla todo el territorio en disputa. En 1987, luego de 20 años de ocupación militar, donde Israel crea asentamientos en el territorio palestino, los palestinos se rebelan en una rebelión no específicamente violenta, a pesar de que, bueno, muchos dirán, tirar piedras es violencia, etcétera. Luego, comparando la segunda intifada, donde los palestinos utilizan ataques suicidas, bueno, queda claro que la primera intifada no fue específicamente violenta. Esta primera intifada lo que logra es que los israelíes piensen en la cuestión y digan, bueno, hay que hacer algo para tratar de pararla. También hay un cambio de hegemonía, es decir, la Unión Soviética desaparece, Estados Unidos se pone realmente con la decisión de obligar a los israelíes a sentársela con los palestinos, deciden acordar los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo, Israel reconoce a la OLP y la OLP reconoce a Israel. El reconocimiento no es igual. Es decir, Israel no reconoce el Estado palestino. Israel reconoce a la OLP como el representante de los palestinos, pero la OLP reconoce a Israel. Y acuerdan, que acá hay una apreciación muchas veces errónea, los acuerdos de Oslo no son un acuerdo final, son una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final en 1999. Ese acuerdo no llega, encima se negocia en el 2000, un año después. Ese acuerdo fracasa, luego de que Arafat y Ehud Barak, el primer ministro israelí, se reúnen en Camp David, fracasa, y se desata la segunda intifada. Los palestinos le echan la culpa a Ariel Sharon, un líder militar que luego va a ser primer ministro israelí por ascender a Haram el-Sharif. Los israelíes dicen, los palestinos la tenían preparada hace mucho tiempo y lo que buscan es, mediante la violencia, torcer el brazo de negociación israelí a lo que puede dar. Esa segunda intifada va del 2000 al 2005 y es notoriamente violenta. A diferencia de la primera, militantes palestinos producen atentados violentos dentro de Israel, a diferencia de la primera intifada, donde los atentados eran mínimos dentro de Israel. Ezequiel, yo sé que, bueno, ahorita nos explicaste que las intifadas fueron levantamientos de palestinos en los territorios ocupados o, o, o viviendo también en población israelí mixta, no sé, por ejemplo, Tel Aviv, porque también hay palestinos, ¿no? Bueno, Sí, se dio más eh, en lo que son las zonas árabes del norte de Israel, la verdad. Los- más no, es que, bueno. No sé, no existe el concepto, creo que se lo escuché a Shlomo Sand que decía que no están, que todos los israelíes, o sea, está, o eres judío o eres de origen árabe, ¿cierto? sí, Que podemos serían decir. los que la pregunta más bien sería, es Más que árabes, la hay muchas población, diferencias de árabes dentro de ah, Israel. E Israel los divide también por una forma de control y de división. Divide y reinarás. mm. Es decir, hay judíos y hay árabes, pero dentro de los árabes hay circasianos, drusos, beduinos, palestinos israelíes, etcétera. Cada uno con, digamos, un poder diferente o una relación con el Estado de Israel diferente. Pero ellos no toman partido con cuando es la intifada, ¿Sí? o sí se Ahí está. levantan también ellos. Ahí está el tema. Es decir, ¿qué es una intifada? Los palestinos están divididos en 5 unidades territoriales, ¿no? Está los Ok. palestinos fuera de Israel y Palestina, los palestinos que viven dentro de Israel, los palestinos que viven en Jerusalén, los palestinos que viven en Gaza y los palestinos que viven en Cisjordania. Cada uno de estos grupos territoriales tiene diferentes derechos. ¿Cuándo tenés una intifada? Cuando la mayor parte se levanta de todos estos. No digo los que están afuera de Israel y Palestina. Es decir, la primera intifada capaz que lo que no hubo fue el levantamiento de los palestinos dentro de Israel. Pero la segunda intifada sí. Lo que yo creo que hizo que la intifada no tenga una vuelta atrás en la segunda fue que en octubre, noviembre del 2000, las poblaciones árabes del norte de Israel, que son grandes, cortaron las carreteras israelíes. Es decir, Israel reprimió muy fuerte. Y ahí como que hubo una especie de conglomerado entre todos los grupos palestinos de resistirse. Los árabes israelíes, por supuesto, utilizaron mucho menos la violencia. Pero bueno, ese hecho hasta el día de hoy es como una herida dentro de los árabes israelíes que dicen, bueno, seremos israelíes, pero somos diferentes, de alguna manera.
Es a lo que muchos dicen que en Israel se vive un estado de apartheid. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que hay un estado de apartheid en Cisjordania sin duda. Y Ok. yo creo que como te decía, es decir, los árabes israelíes, es decir, israelíes de origen árabe, tienen prácticamente casi todos los derechos que tienen los israelíes, pero sienten el peso del Estado en algunas situaciones donde les recuerdan que no son iguales a los israelíes judíos. Por ejemplo, un árabe israelí cuando va al aeropuerto del aeropuerto de Ben Gurión, que queda en la ciudad de Lod, eh, recibe un chequeo de seguridad que no lo recibe un israelí judío de por sí. Hay zonas, hay poblaciones, pequeñas comunidades que no aceptan árabes israelíes, etc. Hay diferencias, de alguna manera. Ahora, vos vas a medir a un árabe, como usted decía, a un palestino de diferentes territorios. Vas a considerar los derechos que tiene un palestino de Jerusalén, bueno, tiene muchos menos que un palestino que vive dentro de Israel. Es decir, un palestino de Jerusalén tiene documentos israelíes, pero no tiene pasaporte israelí. Puede votar para, ¿cómo te puedo decir? Intendente de Jerusalén, pero puede votar para primer ministro de Jerusalén, para primer ministro de Israel. A la vez, el palestino de Jerusalén tiene más derechos que un palestino de Cisjordania, que tiene su movimiento un poco coaptado, y si quiere entrar a Jerusalén, tiene que pedir un permiso israelí. A la vez, un palestino de Cisjordania tiene más derechos que un palestino de Gaza, donde si un palestino de Cisjordania quiere salir al mundo, puede pasar por Jordania. Un palestino de Gaza para salir al mundo tiene que pasar por Egipto y es mucho más difícil salir. Es decir, cada uno de estos grupos territoriales palestinos tiene diferentes derechos a los otros grupos territoriales. Y entonces, este grupo terrorista de Hamas, en todos tiene influencia, en todos, o específicamente en los que están en Gaza. Vos me decís si todo el, O sea, esa división que me has si dado todos como si todos los palestinos del mundo, es decir, simpatizan con Hamas, es decir, si un palestino de Chile simpatiza con Hamas, es decir, Hamas tiene presencia en Cisjordania, Hamas siempre ha sido más fuerte en Gaza, y Hamas tiene una simpatía limitada en algunas poblaciones árabes israelíes, específicamente en zonas como lo que es Al-Fajem, toda esa zona directamente. Ahora, el apoyo que tiene Hamas en las poblaciones palestinas de la diáspora, Chile, Siria, Líbano, etcétera, es difícil medir porque no las conozco. me voy a ir un poquito atrás otra vez con el tema del sionismo, porque es una pregunta, es un concepto del que todo el mundo opina también, y que hay una carga de prejuicios por todos lados, y este, hay demasiada información, lo que genera mucha fake news, pues, Mm, combinado con esta tendencia de la posverdad sí. bueno, toda esta amalgama, quizá. Entonces, cuando se habla del sionismo, prácticamente te dicen que es hijo del diablo, ¿no? O sea, Sí. es la peor cosa porque es racista, etnocéntrica, y si nos pudieras compartir, si nos pudieras conceptualizar lo que sería el sionismo y una opinión tuya, porque, ¿no? Libremente, o sea, aquí en este espacio no hay linchamientos de nada y todo el mundo es libre de expresarlo. No, Partiendo de eso, ¿no? Partiendo imaginarás de que eso. imagínate que si hablo de esto, realmente no tengo miedo que alguna opinión mía vaya a provocar algún tipo de ola. Es decir, todo lo que estoy diciendo tiene opinión, sinceramente, además. El sionismo para mí hoy es un término que ha quedado como viejo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no explica nada el día de hoy. Es decir, hay tantos sionistas como personas. ¿Qué tiene que ver un sionista al estilo Martin Buber, Jaime Orón, es decir, un izquierdista de los kibbutz, con el sionismo de Itamar Ben-Gvir, un colono de una colonia, un asentamiento como Kiryat Arba, conocido por su extremismo? Es decir, ¿qué tendría que ver el sionismo de Yitzhak Rabin con el sionismo de Bezalel Smotrich? Es decir, yo creo que el sionismo es muchas cosas a la vez. Es decir, el sionismo ha sido la ideología de liberación nacional del pueblo judío, es decir, crear un Estado nacional propio de los últimos 150 años, las ideologías nacionales, etcétera, en la tierra de los antepasados, en la tierra donde los judíos dominaron durante un tiempo, en la tierra de los antepasados judíos, y también ha sido un movimiento colonialista. Es decir, depende de quién le preguntes. Si vos vas a preguntarle a un palestino, el sionismo para ellos
ha sido la destrucción de sus poblados y el dominio bajo el puño de acero de los israelíes. Si vos vas a un montón de judíos perseguidos que lograron su Estado nacional luego de escapar de Europa, el sionismo les ha creado una nacionalidad, un refugio directamente. Yo creo de esto. Yo creo que el sionismo es estas dos cosas, la verdad. Es un movimiento de liberación nacional y es un movimiento colonial también. Ahora, es igual al colonialismo belga que se llevaba las cosas de África hacia, digamos, a su patrón europeo. Bueno, no es tan así específicamente. Es otro tipo de colonialismo. Yo creo, te lo voy a resumir más fácil para no hablar tanto. Yo creo que es imposible analizar y pensar el sionismo hace no sé, 50 años, 140, 130 años, sin considerar la persecución a los judíos en Europa, y es imposible considerar el sionismo de los últimos 50 años sin considerar la ocupación sobre los palestinos y el establecimiento de cerca de 144 colonias legales en Cisjordania y otras 120, 130 no legales. Es decir, para muchos palestinos el sionismo es el colonialismo israelí en sus tierras. Y para muchos judíos el sionismo es un lugar de establecimiento, un hogar nacional judío donde pueden encontrar un refugio de cualquiera de sus territorios donde sean perseguidos. La verdad que es estas dos cosas. Lo que pasa es que, bueno, que para algunos es el lugar que les da nacionalidad a los judíos de cualquier parte del mundo, y para otros es, bueno, esto nos ha sacado el control de un territorio, el control palestino, nunca existió un Estado palestino, pero un control musulmán de un territorio que cerca del 1900 los musulmanes o los árabes, entre musulmanes y cristianos, representaban cerca del 88% de la población, más o menos, y los judíos eran cerca del 6, 8%. A ver, estudiando un poquito, tratando de entender el tema del sionismo y sus orígenes, entiendo, sí, el sionismo surge como todos estos movimientos nacionalistas del siglo XIX, como lo pudo surgir en Italia cuando se independizan, sobre todo de las poblaciones que estaban bajo dominio austrohúngaro. O sea, que fue algo muy común que se va a dar en Europa, este tipo de movimientos. Y el Pero no establecer un Estado en sionismo. Europa. La diferencia es, está creado o está desarrollado por europeos, pero no para establecer un Estado en Europa, sino para establecer No, un Estado en... exactamente, pero digo, bajo la lógica de estos nuevos nacionalismos del 19, de hecho, justo todas las críticas que es así de que al sionismo vienen de, bueno, que es, sí viene del tema de Europa, o sea, específicamente lo que se habla en el sionismo en sus orígenes es qué hacer con el tema judío en Europa, porque la situación de los judíos en los pueblos, al menos de población quizá árabe, al parecer no estaban viviendo la situación que vivían en Europa, ¿no? No, Entonces, claramente. eso, esa idea de, bueno, un refugio seguro, lo plantean que sea en Israel, entiendo que luego también se lo van a plantear a los británicos, no sé, teóricamente. También se entiende que pues estaban los programas antes, o sea, mucho antes de lo que va a ser el Holocausto o la Shoah, pues fueron los programas, ¿no? De lo que era Rusia, y se Siglos y entiende que siglos de persecución. No son solamente ahí, es persecución en Inglaterra, en España, la expulsión de los judíos de 1492, etcétera. La historia de los judíos en Europa, y yo que soy descendiente de judíos europeos, es todo sin sabores, todas persecuciones, todas podés levantar la cabeza solamente cuando los mayoritarios cristianos te lo permiten directamente. Y el sionismo, al principio, tampoco consideró solamente el estado la zona de Palestina para ser un territorio, se consideraron muchos lugares. La idea era crear un Estado nacional para los judíos que sirva como refugio. Ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, también es interesante analizar lo otro. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y había millones de refugiados judíos dando vuelta por todos lados, tampoco es que el mundo cristiano europeo quiso hacer un pedazo de Alemania, un Estado judío directamente. Todos se lo querían sacar de encima y tirar el problema hacia Medio Oriente, por decirlo de otra manera. y quizá entonces el sionismo devino, pues justo como surgen como un nacionalismo. El problema o las críticas que le hacen al sionismo es
su marcado etnocentrismo, ¿no? O sea, muy, muy marcado en la supuesta etnia, que ya tú me voy a remontar a ese viaje que te cuento que hice justo en Argentina y que fue cuando conocí a muchos israelíes. Yo en mi ignorancia, los judíos que había conocido, no fue en México, fue en Nueva York, y pues ya sabes, mucho Ashkenazi, pues que son blancos, o sea, digo, para mí yo los veo y es un europeo más. Así, ¿no? Yo como mexicana que, como decimos aquí, todo blanco es güero y bueno, es gringo. Así. Yo soy así también. ¿Mande? Yo Sí, soy o sea, así no es también. güero, ya eres O gringo ya. mitad, sí, sí. Entonces, llego a Argentina y conozco a todos estos chavos que aparte estaban recién egresados, recién salidos del servicio militar, que se me hizo como una locura, ¿no? Saber en qué consistía el servicio militar y lo que era para las mujeres y lo que era para los hombres. Digo, me llamó mucho la atención que las mujeres iban y que no era, aquí en México, pues sería como una vacilada, ¿no? O sea, sí, vamos, el servicio militar realmente nadie le pone atención aquí en México y me parece Mm. genial. Pero bueno, ahí me di cuenta el crisol de lo que eran el llamado israelíes, ¿no? Entonces, yo decía, porque este sí se ve, no sé, moreno, moreno, o sea, era totalmente físicamente distinto que quizá el otro que era el güero de ojos azules y otros con que ya entendía, no, es que ellos vienen de Irak, no, ellos vienen de esta zona. Entonces dije, a ver, ¿cómo? O sea, claramente es un crisol, o sea, decir, no sé, te lo pregunto yo, esta cuestión de los judíos es religión o es etnia o al menos este principio ¿Los o sea, árabes ellos, qué son? ¿Los los árabes son árabes, etnia o es un idioma? no, pues entiendo que los árabes es un conjunto sí, más bien está basado en lo lingüístico, más que una Por cuestión, eso, entonces ya ¿no? tipo, es una mezcla también. El judaísmo también, digamos, es un poco religión, es mucho religión, para algunos es una religión, para otros es un pueblo donde, digamos, hay judíos que no son religiosos y son considerados judíos. Eh, Uno es judío por la madre, y puede Sí, ser, si quiere, digamos, según las reglas judías. Entonces, ese judío incluso puede, no sé, ser irreligioso y ser judío también. Entonces, ¿qué es el judaísmo? ¿Es una religión? ¿Es eso? Es como preguntarle a una persona, no sé, es una comparación muy, muy tirante, digo, por mí lo estoy agarrando muy de los pelos, pero decirle a una travesti, no, vos no sos mujer, vos sos hombre, directamente. Vos te considerás mujer, directamente. Hay judíos que se consideran judíos y realmente no tienen su madre judía tampoco. Yo creo que es un pueblo donde también hay mucha gente que considera el judaísmo una religión. porque nació quizá, ¿no? De ahí. O sea, se supone que el judaísmo Sí, pero devino de este monoteísmo. es técnicamente, no es técnicamente, los judíos nos gusta decir que es la primera religión monoteísta. Ujú, ujú. Directamente. Lo que quiero volver al tema es ese, ¿qué es el judaísmo? ¿Es una religión? ¿Es un pueblo? La verdad que es como el tema ¿cómo se dice? El huevo y la gallina, Ya. directamente. Empezó como una religión, yo creo que hoy el día es un pueblo también. Pero en esta noción del concepto de pueblo se desarrolla también en el 19 junto con estos nacionalismos. También dicen que el hablar del pueblo judío nació también fuertemente bajo esta concepción en el siglo XIX, o sea que antes fue la diáspora, ¿no? Y que el sionismo lo que aglutina y dentro de su vocabulario va a hablar de el pueblo judío, pero que fue el sionismo y fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de un pueblo como tal, ¿no? Un pueblo como Sí, tal. sí y no, porque nosotros los judíos en todas las Pascuas judías decimos Yanaba be Jerusalén, el año que veo te veo en Jerusalén. Es decir, dentro de la religión judía el territorio de Jerusalén, la tierra prometida, es muy importante. Es decir, y no solamente con el tema del siglo XIX, siglo XX, etcétera. Si uno analiza las escrituras sagradas judías,
el dominio y el control del territorio siempre ha sido importante. Y es un territorio, digamos, claro, físico, claro y conocido directamente. ¿O qué piensas sobre... Hay también otro israelí historiador, ahorita se me va el nombre decirlo bien, él es de origen iraquí, o sea, él dice soy Avi árabe, Shlaim. él, exactamente. Él dice, a ver, nosotros los judíos vivimos durante muchísimo tiempo con los árabes, por llamarlo de una manera, con Con los los árabes, musulmanes, vamos a con los decir. musulmanes, ajá, Mm. y en relativa santa paz, o sea, no comparado con lo que pasa la historia de los judíos en Europa. Entonces dice, nosotros sabemos, o sea, sabemos cómo es vivir con ellos, deberíamos estar más abiertos en Israel. A ver, el que ahorita se presta como, o se dice como el aliado, que podría ser todo Occidente, fueron los que nos golpearon y fueron los que por algo nos expulsaron. Sí, pero esos judíos, lo que vos decís, los judíos mizrahís, en Israel representan, son los que más apoyos tienen a la derecha y a ninguna negociación con Eso, los árabes. eso está muy loco, ¿no? Y que creo que, No tan loco, ¿no? porque realmente Obedece a su cultura, que son más conservadores, ¿será? no quiero decir nada que sea controvertido directamente. Solo que muchas veces ahora se dice, bueno, por ejemplo, en la actual guerra se dice Israel está defendiendo a Occidente. Yo creo que es al revés. Yo creo que Israel está reclamando su lugar en Medio Oriente, actuando totalmente como una población de la zona. Es decir, imponiendo la fuerza y destruyendo todo directamente, como ha hecho Saddam Hussein con los kurdos, etcétera. Esto no quiere decir las poblaciones locales son bárbaros que solo entienden la fuerza. No. Solo digo que acá también, y volviendo a Abi Shlaim, que él se dice judío árabe, es que sí, que hay muchas identificaciones que se van cruzando y mezclando. A ver, por ejemplo, eh, un judío criado en Irak, que vivió 20 años en Israel, luego haber vivido 40 años en Bagdad, donde los judíos eran en un momento el 30% de la población Bagdad, tiene más cercanía. Cuando yo lo veo en el Shuk de Ramle, de una ciudad israelí, hablando con un árabe que le vende especias, etcétera, los veo iguales. Lo veo mucho más diferente a ese judío, a pesar de que sea judío, hablando con un judío polaco directamente. Lo que pasa es que todas estas identidades de un poco se tapan por el conflicto israelí-árabe o israelí-palestino directamente, porque no se permite, porque cualquier tipo de salto de identidades o de mezcla de identidades se te acusa como que estás siendo un traidor a tu pueblo. Entonces también, eso que decías vos, de por qué los misrajíes apoyan principalmente a la derecha. eh, Muchas veces cualquier opinión sobre eso puede ser tomada como cierto racismo velado, etcétera. Yo creo que es un poco complejo y tiene muchas opiniones. Yo también creo que muchas veces también intentan ser más papistas que el Papa, es decir, tratan de demostrar más de alguna manera su afiliación con Israel y tratando de desconocer su anterior, no digo afiliación, su anterior pasado, ciertamente. Pero yo, por ejemplo, lo que está haciendo hoy Israel en Gaza, lo veo propio de la región, realmente. No lo veo defendiendo Occidente, lo veo reclamando su lugar en Medio Oriente. Para mal, por supuesto. Y con esta llegada de Trump, creo que es un respiro para Israel, ¿no? O sea, Trump ya desde que no me acuerdo qué fue en su gestión cuando dijo que reconoció a Jerusalén como capital, ¿no? Sí, 2017. ¿Es un respiro? ¿Sí es un respiro para Israel? Digo, a Yo, mí en lo particular Kamala Harris no se me hacía como gran, yo creo ¿no? que Contendiente, pero que realmente criticara o que moviera, porque, o sea, lo que dicen es, bueno, si Israel, el único actor internacional que puede presionar realmente a Israel, mm, pues es Estados Estados Unidos, Unidos. por supuesto, Entonces, pero no lo ha presionado Biden. y ahora Le- con le ha Trump pre- va a ser menos, quizá, ¿verdad? pero por eso, pero es decir, eh, ¿qué más puede hacer Trump de lo que ha hecho Biden? Biden ha apoyado a Israel en la guerra más larga de la historia de Israel. Estamos hablando de una guerra que duró más de un año. Es decir, no hubo una guerra así.
sacando la guerra velada entre Israel y el Líbano a partir del 82 hasta el 2000, es como la guerra silenciosa entre Hezbollah e Israel, nunca hubo una guerra más larga. Y Biden prestó todo el apoyo, no sé el apoyo. Estamos viendo que incluso se está disparando al pie Estados Unidos. Hay resoluciones de la Cámara de Representantes diciendo que el Tribunal Internacional de Justicia hay que sancionarlo porque critica. Ese es el nuevo orden creado por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, está destruyendo el propio nuevo orden creado por ellos. Es decir, más apoyo que eso de parte de Biden, no creo que exista. Ahora, ¿qué puede hacer Trump más que eso? Y yo creo que lo que podría hacer es condonar algún tipo de anexión de la Franja de Gaza hacia Israel. Eso podría ser. Sería terrible, yo creo, pero bueno, estoy tratando de pensar qué puede hacer más que Trump, porque la verdad es que más que Biden, lo que ha hecho Biden, Kamala Harris ha sido el policía malo, y Biden ha sido el policía bueno, pero ha dicho lo mismo, es la misma administración. Más apoyo que eso, no sé qué más puede haber. Estamos hablando de un apoyo que encima Estados Unidos ensambló una coalición internacional en Medio Oriente para proteger a Israel en contra de los misiles que venían de Irán, de lo que pasó este año. Es decir, más apoyo que eso, es difícil. Escenario, Ezequiel, te quiero preguntar, ¿cómo lo ve la gente adentro de Israel? Toda esta crítica que es internacional, que pues sí se ha arreciado. O sea, claro que condenan, muchos y condenan. Luego sigo mucho la prensa francesa, Mm. me gusta bastante, es muy crítica, me parece. Entonces sigo los debates y todo. Y pues sí, es una pelea dentro, por ejemplo, de la misma izquierda, que es la que normalmente soy asidua, porque por afinidad política, ¿no? Entonces la que escucho, y y sí, que si la extrema izquierda es la que apoya a Palestina, que si la otra izquierda tiene más presente, no sé, una afección por Israel, Mm. pero a lo que voy es hay crítica a nivel internacional muy, muy dura en Alemania, que yo entiendo que como que a Alemania se le está criticando mucho por quizá su tibieza. Yo lo que veo es con Alemania, pues claro, es que está muy cabrón con la culpa que llevas, cómo te la quitas, ¿no? Al menos como gobierno no te puedes posicionar. eh, la Deutsche Welle veo que medio a veces pone, pero medio no, medio sí, medio es complicado. Pero pareciera, a veces me da la impresión que, no sé, los israelíes, que es una población que vive en una democracia con todos sus, ¿no? Porque me decían, no, no, lo nuestro es una democracia. Con todos, digo, no hay democracia perfecta, ¿no? Tú y yo venimos de países donde la democracia Es es, difícil, perdóname, pero es difícil considerar una democracia que administra el futuro de cerca de dos poblaciones casi iguales en cantidad. Estamos hablando cerca de 7 millones, más o menos, y unos tienen derechos plenos y otros no. Una democracia rara. ya, qué bueno que me lo dices. Es una Sí. democracia total para los judíos israelíes. Es una dictadura militar para los palestinos de Cisjordania y Gaza. Y es una democracia con algunas cuestiones particulares para los palestinos si viven dentro de Israel o viven en Jerusalén. Eso vendría a ser para mí. Y los israelíes o sea, hacia adentro, ahora que ha venido tanta esta crítica, no sean ellos como, No, es un pues, bloque, es un en muro. serio, o sea, todo lo ven como antisemitismo, porque es eso, es que antisemitismo, críticas al sionismo, antisemitismo, todo Mira, si vos antisemitismo. abrís el diario en Israel, los diarios en Israel, la palabra antisemitismo nazi se utiliza mucho, 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 Mm. mucho. Lo han utilizado políticos en el pasado, etcétera. Es importante reconocer que, bueno, que lo que sufrió el pueblo judío con respecto a la Segunda Guerra Mundial ha provocado una herida fuerte, fuerte, y creo que se va a hablar durante décadas y siglos por venir. A la vez también ha servido todo el conflicto para despertar un importante tribalismo dentro de la población israelí directamente. Yo creo que hay un muro de silencio. No es casualidad que el grupo de ex soldados israelíes que pretende denunciar los abusos provocados, hechos por Israel en los territorios ocupados, se llama Breaking the Silence, se llama romper el silencio.
Yo creo que hay una barrera de silencio que digo que funciona en diferentes niveles. Es decir, si vos ponés los noticieros israelíes, prácticamente no existe, recién está apareciendo ahora, luego más de un año, alguna, no digo opinión, alguna información sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, sobre lo que sufren los gazatíes. Entonces es mucho más fácil como tapar el otro lado si no lo mostrás directamente. Si lo tapás, también yo creo que el 7 de octubre, es decir, un hecho inédito que nunca Israel había sufrido, es decir, Israel nunca perdió el control de su territorio en ninguna guerra encima. Ese es el tema. Luego del 49, en ninguna guerra perdió el control de su territorio. Y aparte, eh, todo lo que produjo, digo, todo lo que fue el 7 de octubre, que es para analizar durante años, es decir, ataque a poblaciones más simpáticas a los palestinos, kibbutz, representantes como de centro izquierda, no todos, por supuesto, etcétera, fue como un sesgo de confirmación, como, ¿vieron que nosotros les dijimos que todos los palestinos son todos asesinos? Los atacaron a ustedes, los atacaron a los que están proponiendo la paz directamente. Eso yo creo que hizo un combo huracanado, que aparte yo siempre digo que la guerra une y la paz divide, que hizo que durante el último año haya un muro de silencio de lo que pasa en Gaza. Y para sostener ese muro de silencio y volver al sesgo de confirmación, se utiliza esa denominación de que todos son antisemitas si opinan contra Israel. Mirá, Lorena, yo, lo que escribo yo muchas veces es utilizado por antisemitas o por nazis directamente. Pero ese no es mi problema. Nazis va a haber siempre. Yo siempre utilizo esta frase que me enseñó mi mamá cuando era chiquito. Hay que combatir el antisemitismo como si no hubiera ocupación y hay que luchar contra la ocupación sobre otro pueblo como si no hubiese antisemitismo directamente. Yo creo que está manipulado el tema del antisemitismo mundial, a pesar de que existe, vos lo conocés, es decir, existe el antisemitismo en el mundo y es fuerte. Pero también Israel hoy es un Estado independiente. Es decir, es un Estado, digo, que tiene uso y patrimonio de la violencia, casi específicamente sobre los territorios que controla, y debe ser juzgado como todo Estado a la vez, no como una religión perseguida o como un pueblo perseguido con ese debate que tuvimos de religión-pueblo directamente. Primero porque también digamos que sería también la finalización del sionismo para bien, es decir, ¿qué buscaba el sionismo? La normalización del pueblo judío. Es decir, Ben Gurión decía que haya dealers judíos, que haya banqueros judíos, policías judíos, etcétera. Si somos un Estado también, tenemos que ser juzgados como un Estado directamente. Puede y se utiliza como, bueno, somos un pueblo perseguido, somos un Estado, somos un pueblo. Es decir, está ese famoso dicho que dice que Israel se defiende como religión y ataca como Estado. Bueno, algo de verdad hay ciertamente. Para que eso, digamos, se normalice, yo creo que Israel tiene que tener fronteras. Israel es un país que no tiene fronteras, entonces vive en una especie de entelequia. Es decir, no queda claro sus fronteras, hasta dónde va a llegar, hasta dónde se va a extender, etcétera, entonces cualquier cosa es antisemitismo, etcétera. Bueno, Israel, por lo que hace, tiene que ser juzgado como un Estado. No puede todo el tiempo defenderse como una religión. Ezequiel, leyendo tu posición y escuchándote, te digo que en varias ocasiones, em, ¿por qué veo que tú haces una crítica y por eso quise invitarte? Porque eres muy crítico, ¿no? Ante cómo es la situación de los palestinos, o más bien los israelíes, al menos de origen árabe, la situación de los palestinos en Gaza. ¿Qué le hace a Ezequiel sí verlo? Y quizá, porque, o sea, tú vas y vienes, te crías en Argentina, ¿cierto? Te crías en Argentina, pero estás en Israel y la sientes como propia, o crees que el hecho de que vengas un poco también de fuera te hace ver quizá lo que les es ya muy normalizado? ¿Será que quizá ya lo tienen tan normalizado que tú que vas, vienes? O sea, entras, sales, ahora sí que como un poquito medio Matrix. Entonces estás entrando y saliendo, entonces por eso te mantiene, o sea, estás criticándolo, porque aparte estás seguramente, como periodista que eres, justo recibiendo todas estas preguntas como yo te hago, ¿no? Así de, a ver, pero entonces Porque mi eh, eh, posición, vos decís, ajá, o sea, primero soy por qué periodista, alcanzo a ver lo que esta ve, posición más crítica en Ezequiel siendo judío argentino? Pero, o sea, yo, para mí,
para mí yo quizá, yo sé que no tiene nada que ver contigo, pero yo veo un argentino y escucho yo un periodista argentino, para mí como que el ser judío, para mí, yo como lo veo en una segunda parte. Pero ¿por qué los israelíes con los que he tratado de dialogar un poquito, les cuesta tanto hacer esta crítica? O porque no sea, conocen el reconocer lugar. esta crítica. Digo, para mí, igual un par de cosas. Yo no es que voy digo, mi posición no la desarrollé en Argentina. Yo, antes de conocer Israel, era mucho más pro-israelí de lo que soy el día de hoy. Igual ese términos pro-israelí, anti-israelí, a mí no me gustan mucho. Primero, yo soy periodista. Mi trabajo es informar lo que veo. Si yo me callaría algo que veo y me parece que está mal o lo tenga que informar, bueno, no sería periodista, sería un propagandista. Es decir, me callaría la boca para llevar agua hacia mi molino. No, mi posición, es decir, de las cosas que yo pienso, sacando lo que yo informo, etcétera, yo la desarrollé en Israel, no la desarrollé acá. ¿Y cómo la desarrollé? Conociendo el lugar, conociendo Cisjordania. ¿Por qué no pasa esto? La mayoría de los israelíes no conocen Cisjordania. No, yo lo llamo el lejano oeste. El lejano oeste, no oeste, ¿por dónde está? El lejano oeste. Los israelíes conocen Cisjordania cuando van al ejército, en los puestos de control, alguna otra operación, los que son combatientes, porque el resto no, el resto hacen una especie de shopping, el laburo de oficina, etcétera. Y luego se olvidan, es el territorio olvidado. Es decir, viven el 8% de la población israelí, colonos, pero después los israelíes, la mayor parte de los israelíes no van a Cisjordania, es algo que leen. Es como lo que pasa allá. Yo creo que si la mayor parte de los israelíes conociese lo que pasa o lo que se hace en su nombre, y no lo que leen en las noticias, los que le cuentan otras personas, toda la bajada de los colonos, la ocupación sería mucho más difícil de sostener. Ese es el tema. No es casualidad que Israel tenía, los israelíes tenían una posición más condescendiente a favor de la paz, cuando se conocían más con los palestinos. El muro de separación también ha parado el contacto con los palestinos, ciertamente. Creo que también hubo errores de parte de los palestinos. La segunda intifada fue muy violenta y lo que hizo fue polarizar a los israelíes. Cuando explota todo por los aires, cuando explotan autobuses, etcétera, vos pensás en el futuro de tu hijo, no pensás en la paz con los palestinos, etcétera. Es decir, esas cosas se van borrando. Yo creo que hubo un error de parte del liderazgo palestino o de algunos grupos fundamentalistas palestinos de hacer atentados suicidas en todo Israel. Porque aparte, mal que mal, los israelíes no se van a mover de su posición si no se cambia el status quo. Si no hay nada, si todo sigue igual o todo sigue perfecto, digo, ¿por qué cambiar? Ciertamente. Pero los palestinos no tienen que olvidar que su socio para la paz, a pesar de que son sus ocupantes, son los que promueven, los que instauran esa dictadura militar, son los israelíes. Ellos pueden ganar, estos pueden luchar por su libertad, pero también su enemigo es el que todo es difícil, son palabras complicadas para usar. No digo que los israelíes se tienen que dar la libertad, pero tienen que ser su socio. Incluso si analizamos la cuestión que es diferente, Sudáfrica, Mandela, de Klerk, etcétera. Yo creo que la segunda intifada fue un error en cuanto a su violencia y de que me parece que borró mucho apoyo en lo que era la centroizquierda israelí. Que igual también podemos decir que también hay que hacer una gran autocrítica de lo de la centroizquierda israelí en cuanto a, bueno, el tribalismo despertado luego del 7 de octubre, donde, bueno, prácticamente lo que es una crítica hacia la limpieza étnica, hacia la matanza desproporcionada de palestinos, casi no existe directamente. Es decir, se ha borrado. Es decir, la identificación con otro ser humano se ha borrado más por una especie de, como te decía antes, de tribalismo en tu pueblo. Es decir, yo creo que va por ahí, sinceramente. Pero mi opinión, es decir, se desarrolla porque yo voy al otro lado. Es decir, yo conozco Cisjordania muy bien, sinceramente. La mayoría de los israelíes no conocen Cisjordania. Es decir, no pisan, es decir, no visitan Hebrón, no caminan Nablus, no van a o inclusive no van a los asentamientos que rodean Nablus. Es decir, vos decís, ¿cómo llegar a Elón Moré? No sabrían. ¿Cómo llegar a Shitzar? Tampoco sabrían. Y también conociendo los asentamientos, podrían capaz que entender, no digo que lo vayan a entender, ¿por qué los palestinos los odian? Es decir, si vos vas al asentamiento de Sagot, que está arriba de lo que es Albire, que es un barrio de Ramala, es decir, cualquier casa que abre Palestina, que se abre su ventana en Albire y mira para arriba, ve Sagot, que es un asentamiento que brilla, tiene una pileta de natación, hacen vino. La vicepresidenta estadounidense tomó ese vino en la Pascua judía, el vino de Sagot. Es decir, los palestinos siempre recuerdan
quién los está dominando y cómo todo brilla en el sedentamiento. Ahora, si eso no lo ves, y si eso lo tapás, o no lo querés ver, y es mucho más fácil la demonización. Pero mi opinión política, incluso sobre el tema, no la desarrollé acá, no la desarrollé por venir acá, la desarrollé allá, y conociendo el otro lado. Y yo creo que si no conoces el otro lado es mucho más fácil. Qué interesante porque pues quiero pensar que pues los israelíes obviamente están viendo la prensa, ellos ven mucha prensa CNN, o sea, ven mucha prensa extranjera. Pues ahí están todo, cómo se ven las imágenes en Gaza y eso. O sea, lo están viendo y lo tienen, no sé, a una hora, porque ahí todo es muy, muy, muy corto. Así de, no se cuestionarán de, ¿es real lo que está ahí? No me da curiosidad para ir a verlo, porque dices, bueno, pues es que yo fui, pero fuiste más en una labor periodística o sea, bajo Es lo un... mismo. Es decir, el periodismo y el hombre no se puede separar. Es Ah, decir, ya. si quieren, es O sea, decir, fue un voy para ver interés. lo que yo quiero ver, pero digo, ¿qué periodista pudo ser? Ahí está el gran tema también del conflicto israelí-palestino. Es un conflicto narrado de Tel Aviv. El 90% de las personas que hablan de este conflicto desde el 7 de octubre no saben, no conocen el terreno, no conocen el otro lado. Se dicen, estoy en el territorio, estoy en el territorio parado en Tel Aviv directamente. Mm. Es decir, no conocen el centro de la cuestión del conflicto. Bueno, hoy es Gaza, pero el centro de la cuestión del conflicto es Cisjordania, es Jerusalén. Es decir, si, si no conoces el centro de la cuestión del conflicto, tu idea o tu raconto del conflicto va a ser completamente limitado. Ese es el tema. Además que es parcial. Es como, no sé, narrar la guerra de Vietnam desde, no sé, Laos, o desde algún país cercano directamente. Eh, es completamente parcial y además que es una muy mala práctica periodística, además. Para mí es imposible separar. Si yo quiero ser buen periodista, necesito conocer el otro lado. Entonces, sí te la vives como esta burbuja, ¿no? A Tel Aviv se le El- dice la burbuja, abubá en hebreo, la burbuja. Ah, mira. A Tel Aviv los israelíes le dicen la burbuja directamente. Tel Aviv es una burbuja. A la vez hay gente interesantísima, es una sociedad vibrante la ciudad, hay mayor solidaridad con los palestinos, es en esa ciudad, etcétera, pero también hay otra población. Bueno, también está cansada del conflicto. Incluso el famoso apolítico, por decirlo de alguna manera. Bueno, todos dirán, todo es política, por supuesto, pero hay gente que ya no quiere saber nada. Y no saber nada es que terminen con los palestinos directamente. No importa cómo, pero basta. Ezequiel, un poquito para ir cerrando. ¿Tú bajo qué o sea, sé que hay al menos tres grandes propuestas como de solución de paz, ¿no? El Estado binacional, el Estado, un territorio para Israel, otro para palestinos. Digo, con lo complicado que es, porque veía un mapa en una conferencia, me decía, es que si haces esa partición, tanto judíos como árabes están en todos lados, o sea, no hay como o sea, están mixtos, o sea, no pudieras hacer una separación como tal, o sea, o tú bajo, o qué posición te convence más, porque sé que las posiciones son muy divertidas, tú por cuál te decantarías, tú qué ves como solución de paz. Para mí, sí, la única solución al día de hoy sigue siendo dos estados para dos pueblos. Es decir, en principio, en los papeles es lindo un estado para todos. Pero bueno, esto no es Sudáfrica, de alguna manera decirlo así, medio gracioso, y tiene otros componentes. eh, y yo creo que un estado para todos es es una propuesta de gente de afuera del territorio que de gente del territorio, incluido palestinos. Gente como, no sé, activistas internacionales, gente que pisa el territorio y se va, etcétera. Porque si uno habla con los palestinos, la mayor parte de los palestinos no quieren un Estado binacional, quieren un Estado palestino, donde haya un jefe de Estado mayor palestino, etcétera. Y el famoso Estado binacional, donde todos van a ser iguales, en, en los papeles es lindo. Que me cuenten a mí que los israelíes van a entregar la jefatura del ejército a un palestino, es decir, en principio. Y la mayor parte de los israelíes no quieren un Estado binacional, quieren un Estado judío. Tiene un Estado judío y democrático, que bueno, ahí podemos analizar si hay algún tema es contradictorio con respecto a eso, y la mayor parte de los palestinos quieren un Estado palestino,
y, y de carácter musulmán, por decirlo de alguna manera, a pesar de que, bueno, que ha fluctuado lo que es la búsqueda de un Estado religioso o no religioso. Podemos hablar de Hamas, que igual yo no creo que sea el grupo mayoritario de los palestinos. Yo creo que es un grupo que crece cuando no hay ningún tipo de esperanza de un acuerdo negociado. Para mí, hoy en día, la solución de dos estados para dos pueblos es muy, muy difícil. En el terreno es muy difícil. Cualquier solución de dos estados para dos pueblos necesita al menos la evacuación de 200.000 colonos israelíes, hoy hay 700.000, al menos. 200.000. Sin la evacuación de 200.000, de 150.000 a 200.000 colonos israelíes, es decir, de las colonias lejanas al borde que no se puede anexar, es impracticable. Pero sigue siendo la única solución hasta el día de hoy. También la idea de un Estado binacional es la prolongación del conflicto también, de alguna manera, porque lo que hoy vivimos es un Estado binacional. Lo que pasa es que hay un grupo que domina al otro. Para mí cada día nos alejamos mucho más de la solución de dos estados, cada vez es mucho más difícil, pero hasta el día de hoy para mí sigue siendo la única solución. También es una solución que depende mucho más del Estado ocupante del ocupado. El ocupado también tiene que hacer ciertas cosas, tiene que garantizarle a este ocupante que justifica todo bajo la base de la seguridad de que las cosas medianamente cambiarían directamente. Pero bueno, todas las propuestas, incluso la de Camp David del 2000, que hablan de que los palestinos no dominarían su lugar santo más sagrado, bueno, es una propuesta a medias. Una propuesta que implique la devolución de Cisjordania del 96%, el 100% de Gaza, pero no el control de una parte de Jerusalén, es la persistencia del conflicto, la verdad. Entonces, bueno, ofertas serias que consideren a los dos lados directamente y la partición. Y después en el futuro, si las cosas pueden mejorar y se podrá armar una confederación, bienvenida sea directamente, porque hay muchas cosas que va a ser muy difícil dividir, como el agua, hay muchas cosas que, como vos dijiste, que va a ser muy, muy difícil de dividir, pero primero la separación. Yo sé que suena feo y suena duro, pero es la única solución que yo veo hasta el día de hoy. Ezequiel, mencionaste de nuevo pues, Hamas, que es lo que todo el mundo traemos en la mente. ¿Por, ¿Por qué parecía que con la OLP era más fácil, o bueno, no sé, más fácil, pero hubo un diálogo, mm, tenía que ver con Yasser Arafat o con la OLP en sí? ¿Y por qué con Hamas? Entiendo que tiene que ver que escuchaba alguna crítica que era que es distinto dialogar con un grupo de origen nacionalista, como pudo haber sido la OLP, a diferencia de Hamas, que tiene su origen religioso. Los hermanos musulmanes creo que tienen su influencia. Entonces, que cuando son un movimiento religioso lo hace mucho más complicado. No sé, tú si me pudieras orientar con esa No, interpretación, es como ¿sí? decís, yo creo que lo que piensa jamás es decir, no pueden hacer nada que no haya hecho el profeta, o decir, no pueden hacer nada que no esté dentro de las escrituras islámicas. Entonces ellos no consideran que sea posible un acuerdo de paz con Israel. Ellos hablan de dos tipos de situaciones con Israel. Que para Israel depende, algunos creen que hay que aceptarlas, otros creen que son peligrosas. Los militantes o los líderes jamás hablan de hudna, cese al fuego, o de tranquilidad, de un periodo de tranquilidad. Ese cese al fuego puede ser renovado, puede hacer una hudna por 30 años. Lo que dicen muchos líderes israelíes es, a mí no me sirve eso. Después de 30 años te volviste a armar y me volviste a atacar. Es decir, jamás dice, no, yo no puedo hacer nada de lo que no hizo el profeta con las tribus judías, etcétera, donde hizo ciertos acuerdos y después los rompió también, etcétera. Yo creo que la OLP era más fácil porque la OLP hizo una gran concesión, que, a diferencia de los antiguos líderes palestinos, digamos que incluso la partición de noviembre del 47 falla, porque los palestinos dicen, no, no estamos en contra, o los líderes palestinos dicen, estamos en contra de la partición de un territorio que hace unos 50 años, o sea, el 90% de la población. Ahora, bueno, en la década del 30, 1930, los judíos ya eran el 30% de la población. Había aumentado la Segunda Guerra Mundial, las inmigraciones, etcétera, ta, ta. Bueno, ahí era no concesión, 100% del territorio. La OLP, tanto en Oslo como en otras conversaciones, estaba dispuesta a aceptar un acuerdo que contemplase partición de Jerusalén,
todo Cisjordania y todo Gaza, y los lugares santos musulmanes en Jerusalén. Eso implicaba solo el 22% de todo el territorio en disputa, del 100%. Es una concesión enorme. Siempre se dice que los palestinos están perdiendo una oportunidad de hacer una regla de Israel. Siempre, ¿viste esa frase que dice, los palestinos siempre tienen no sé cómo se dice, siempre pierden la oportunidad de aceptar la oportunidad, etcétera? Yo creo que es al revés. Yo creo que los israelíes tenían la oportunidad de la OLP de darle solamente el 22% del territorio en disputa, es decir, de todo el territorio. La OLP estaba dispuesta a hacer una concesión fuertísima, 22 del 100. Jamás, si bien dice que están dispuestos a un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, la verdad que buscan todo el territorio, como muchos fundamentalistas judíos también. Buscan todo el territorio, tarde o temprano. Que, que no se ve como una, bueno, no solución, pero quizá el cese al fuego sea más pronto que llegue, pero se calme un poquito más, pero sí parece que va para largo, ¿no? O sea, de aquí para Pero todo 60 cambia, Lore, años. pero todo cambia. Si vos Bueno, ves la sí, ahora historia con y el a vos ajedrez, te ¿no? gusta, Siria, ahora ya se, no, ya, y además de la historia del mundo, yo siempre lo dije en un montón de entrevistas, siempre cuento la historia de que yo tenía 9 años, estaba en la Unión Soviética y le pregunté a mi mamá, ¿hasta cuándo va a durar la URSS? Me dice, Ezequiel, va a durar toda la vida. bueno, pues Y sí, al sí. año cayó, es diferente. Lo que quiere decir es que nosotros pensamos que todo va a ser por siempre, es decir, que esto es imposible solucionar y que encima la división de fuerzas va a ser siempre igual y que las cosas no se mueven, etcétera. Yo soy optimista, no sé si lo voy a ver igual, Lore, te digo, no sé si lo voy a ver. Soy bastante pesimista con lo que está pasando dentro de Israel, vos me lees, pero yo soy optimista a la larga. Eh, el tema es que no sé si lo voy a ver. Yo creo que a la larga puede haber algo. Es un lugar, yo sé, por ejemplo, que Tel Aviv es de las ciudades más caras, caras del mundo y que Israel en sí, el costo de vida es Todo Israel. muy caro. Entonces, por eso hay muchos israelíes, pues, fuera, ¿no? Se van también, entre que, pues, encontrar algún lugar donde haya más paz y que sea también menos caro. Sí, para ti, sí es esa percepción es tal cual, o sea, es muy caro vivir, el costo de vida es muy caro y aparte tienes esta inseguridad y esta incertidumbre, entonces por eso también hay como mucha migración hacia afuera de millennials, que es lo que conozco como para acá, gente de, no sé, de 50 para acá que vive, ¿no? Fuera, sí, Yo es creo que muy caro. yo creo que es más por el conflicto que por lo caro. Yo creo que el israelí está muy arraigado a su tierra. Ese es el Ah, tema. Su tierra, bueno, dice su tierra, dice, no, es la tierra de los palestinos, etcétera. Pero estamos hablando de poblaciones también, de gente que nació ahí, que sus padres capaz que nacieron ahí, incluso sus abuelos sí, sí, también. sí, sí. Es decir, incluso que sean la primera generación. Yo creo que la mayor parte de los israelíes siempre se habla del abandono masivo de israelíes. No pasa. Pero acá hay un tema de juego de espejos, Lore. Porque los palestinos tampoco abandonan el territorio. Acá se pensó que iba a haber un abandono masivo de palestinos de Gaza y no se fueron cuando estaba abierto Rafa. Obviamente había que pagar, etcétera, pero no fue masivo. No hubo 200.000 palestinos en el borde, rompiendo el borde como en el 2012 hubo cuando estaba Morsi en el poder de Egipto, que rompieron el borde. Es decir, acá los israelíes y palestinos llegaron para quedarse, ese es el tema. La mayor parte de los israelíes no quieren irse de Israel, esa es la verdad. Deja su vida, va al ejército, hace su casa ahí, su vida. No, no piensa como piensan un montón de personas del Medio Oriente musulmán, de que, bueno, se van a volver a Europa. No quieren volver a Europa y un montón no tienen documentos para volver a Europa. La verdad que los israelíes llegaron para quedarse y los palestinos también llegaron para quedarse. Y son más parecidos de lo que piensan los dos, sinceramente. Hay más conexión entre un israelí y un palestino que entre un palestino y un egipcio, sinceramente. Entonces yo creo que la verdad que los israelíes sí, tenés un punto ahí. Yo creo que se va por el tema también, más que económico, por el tema de la inseguridad, porque bueno, si tengo un mejor trabajo y tengo más seguridad para mi familia, bueno, iré a otro lugar. Pero el arraigo con Israel es fuerte. Los israelíes vuelven, visitan a su familia. Incluso analizar lo que pasó, y lo digo a favor de Israel, en este momento que es tan poco políticamente correcto decir. Cuando Israel se produjo el 7 de octubre, la convocatoria a sus reservas fue masiva. ¿Qué ejército puede juntar 300.000 soldados en 2 días? Poco y nada. Entonces siempre analizamos que Israel gana las guerras porque tiene el apoyo de Estados Unidos. Chicos, es más complicado, no es solamente por el apoyo de Estados Unidos. Los israelíes
no se escapan para no pelear directamente. Podemos analizar, bueno, por eso digo, vamos a dar horas de esto, que hay un lavaje, que hay propaganda, que etcétera, pero en realidad es 600.000 soldados en 7 días habían convocado. Venían de afuera para pelear. Entonces, bueno, yo creo que esa idea de que también que tienen muchos, algunos líderes palestinos, de que los israelíes van a ir en masa del territorio, no va a resultar. Ezequiel, y ya para terminar, y la última pregunta y no quitarte más tu valioso tiempo, si crees que pudiera cambiar la situación pronto si Netanyahu ya no está más en el poder, o ni si, Mm. o crees que todavía vaya para largo, o sea, digo, es el demonio también, en la prensa internacional de Netanyahu es el demonio, sé que tiene mucho apoyo interno inconcebible, ¿no? Porque pues tiene desde el 2000, criticamos a todos los grandes dictadores latinoamericanos, pero acá en la democracia israelí está uno que tiene ya casi 20 años también, ¿no? O sea, entonces, ¿crees que ayudaría que ya no estuviera más Netanyahu o va a seguir o va para largo todavía? Tiene mucho apoyo. Ayudaría, no es el principal problema. El principal problema es la Ah, ocupación de los israelíes sobre los palestinos, la verdad. Que implica que salgan todas estas, vamos a decir, manzanas podridas. Igual no es una manzana podrida ni Netanyahu en el sentido que es un excelente político, para muchas cosas malignas también, pero es un excelente político. No, eh, Netanyahu es la manifestación del problema. Podemos decir, si uno mide a Isaac Rabin, incluso a Ehud Olmert, que era también de su partido, luego a pesar que lo dejó del Likud, que renunció por una acusación de corrupción. Y Netanyahu sigue siendo primer ministro con 3 acusaciones de corrupción. Podemos decir que cambió, y podemos decir que incluso las posiciones éticas y morales del liderazgo israelí han cambiado al pasado. Yo creo que Netanyahu es la manifestación de un problema, no es el principal problema. Ahora, si vos preguntas una pregunta clara, ¿las cosas mejorarían sin Netanyahu? Sí, mejorarían. Ahora, no se soluciona. Es decir, el problema, porque si Netanyahu desaparezca del poder, no es que mañana tenemos paz, Israel va a abandonar las colonias. El proyecto de colonización de Cisjordania es un proyecto nacional que nunca hubiese podido suceder si no hubiese tenido la contribución de todos los estamentos del Estado y de la contribución israelí, apoyando o incluso no viendo, como te dije antes. Pero a ver, eh, la Compañía Nacional de Teatro da subvenciones por actuar en teatros de las colonias, hay una universidad en Ariel, miembros de la Corte Suprema viven en las colonias, el jefe del ejército vive en una colonia, es decir, eh, hay todo un desarrollo. No quiero extenderme mucho más para que esto se extienda mucho más, pero si me preguntan a mí, el mayor proyecto nacional de Israel de los últimos siglos ha sido las colonias israelíes, directamente. Entonces yo creo que ahí está el corazón del problema. Está la ocupación sobre otro pueblo y la prolongación del colonialismo para dominar ese pueblo. Y Netanyahu ha sido la manifestación. Ahora, yo no creo que las cosas mejoren o vaya a salir o vayan a ser un demócrata de Oslo, es decir, si continúa la ocupación sobre Cisjordania. Yo creo que la ocupación sobre Cisjordania empezó siendo de Israel hacia Cisjordania. Yo creo que al día de hoy, voy a volverme un poco poeta, Cisjordania está ocupando Israel. Sus rasgos más iliberales, antidemocráticos, están llegando a Israel. La reforma judicial, la ya tan controvertida reforma judicial israelí, en el fondo, en algunas cosas lo que está en busca es prolongar y terminar con tipo todo cuestionamientos a la ocupación. Es decir, lo ha dicho Simcha Rockman, el arquitecto de la reforma judicial. La Corte Suprema no está en contra de la ocupación, pero siempre interfiere contra la ocupación. Y lo que está pasando ahora es muy terrible. Es decir, los rasgos iliberales de la ocupación sobre Cisjordania están yendo a ocupar Israel mismo. Ezequiel, espero que no sea No, por favor. la última vez que te tengamos aquí. Ha sido una Gracias por la charla entrevista. Estuvo muy muy buena. rica. Realmente ha sido como muy, muy, muy personal escucharte cómo lo ves, cómo lo vives y obviamente con tu profesionalismo. Te agradezco mucho, que tengas un Muchas gracias, Natalia. excelente día. Y a todos los que nos estuvieron escuchando, si les gusta, compartan este podcast que lo van a tener en YouTube y también en Spotify. Ezequiel, si nos quieres decir tus redes sociales para que te sigan. Eh, Creo que en Twitter es S, como Ezequiel diminutivo, EZE Coppel,
No, es arroba @scoppel, la verdad, así. Ah, no te preocupes, de todos modos en la edición yo le voy a poner correctamente tu correo. Pues muchísimas gracias, ya saben, si quieren saber la situación de Israel-Palestina por alguien crítico y que realmente es accesible para gente que quizá no tenga mucho conocimiento de la situación, pues es Ezequiel. Te agradezco muchísimo, No, Ezequiel, gracias por tengas invitarme. un excelente día y nos estamos viendo. A todos los que nos acompañaron en la caja de Pandora, nos seguimos viendo aquí y ya saben que les mando un abrazo y un beso a todos. Gracias, Ezequiel. Hasta luego.